Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Antes de empezar con la crítica de la película de hoy, tengo que daros una noticia. He vuelto a los cines, he vuelto al cine después de 3 años o 3 años ya y pico sin ir al cine. La última película que vi en el cine fue, si mal no recuerdo, 1917 de Sam Mendes, justamente antes, poquito antes de la pandemia, y se puede decir ya que después del 2000, que creo que fue en el 2020, sí, efectivamente, aproximadamente febrero o marzo del 2020, prácticamente 3 años y unos meses después, he vuelto a la sala de los cines y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa con la película que he visto. La película que he visto hoy, de la que ya sabéis, La Miniatura, es una película que yo ya también tenía ganas de ver en el cine, tenía ganas de ver en pantalla grande y no quería esperar a que saliese en formato físico, que evidentemente me la compraré para completar todo lo que es la serie de estas películas, porque soy yo un gran fanático de los personajes, de los protagonistas de esta serie, de esta franquicia. Y eso que ya os digo que yo soy una persona que desde un punto de vista cinéfilo, ya me conocéis, no me gustan en exceso las franquicias. Pero los Transformers han sido pues protagonistas pues en gran parte de mi infancia junto con las figuras, las figuras de acción, los muñecos de la Guerra de las Galaxias y también de los Masters del Universo. Eh, Se puede decir que de los Transformers tengo pues maravillosos recuerdos durante ya no solo mi infancia, sino también mi adolescencia y prácticamente hasta el día de hoy. Han sido ya bastantes las películas, esta es la séptima película dentro de la franquicia, y la verdad es que os puedo decir que me he llevado una grata sorpresa después de que Michael Bay, o por lo menos las películas que él hacía de esta franquicia de Transformers, fueran de más a menos. La película que he visto esta noche, mejor dicho, que he visto esta tarde, y que me han dado ganas de volver a compartir la experiencia, de volver a las salas de cine con todos vosotros, con mis suscriptores, es nada más y nada menos que Transformers, el despertar de las bestias. Una película que, tanto en forma como en fondo, no tiene prácticamente nada que ver con las películas de Transformers que nos regaló Michael Bay desde el año 2007 hasta el año 2016, 2017 aproximadamente, 2015, que fue la última, que fue El Último Caballero. 5 películas que nos regaló Michael Bay llenas de monstruos, y llenas de robots, de los Autobots, de los Decepticons, de sus transformaciones, con unas secuencias de acción realmente impresionantes, impactantes, pero también con unas historias, con unos personajes muy desdibujados, unos guiones también bastante irrisorios, que tendieron, sobre todo en la última película, El Último Caballero, a ser claramente pues como una película que era prácticamente como una parodia de las anteriores, y que ya Michael Bay pues realmente ya había perdido el control, o que quiso perder el control de la franquicia, para que Steven Spielberg y Lorenzo Di Bonaventura, que son los productores de la franquicia, no le volvieran a llamar para hacer más películas de Transformers. La última película de Transformers que se estrenó fue Bumblebee, creo que fue el año 2018, 2017, creo que fue el 2018. Una película que no tenía absolutamente nada que ver con la franquicia como la había iniciado Michael Bay, y que esta película, El despertar de las bestias, es como una segunda parte, una secuela realmente. He oído decir también en algunas críticas aquí en YouTube, en algunos comentarios, que funciona también como una precuela de las películas de Michael Bay. Tengo que deciros que no es así, ya que el argumento se puede decir que, aunque se traslada desde los años 80 a los años 90, y las películas de Michael Bay son a partir ya del siglo XXI, 2007, 2008, 2009, como fueron las primeras de Transformers y Transformers La Venganza de los Caídos, la verdad es que poco tienen que ver estas dos películas, y sobre todo El despertar de las bestias, con las películas de Michael Bay. Yo no soy, os tengo que decir que yo no soy, os puedo decir que yo no soy un detractor de las películas de Michael Bay, y tampoco de la figura de Michael Bay, porque creo que es uno de los grandes directores que hoy en día tiene el Hollywood en lo que se refiere al cine de acción. No a lo que se refiere a la dirección de actores, no a lo que se refiere al guión y a los argumentos, pero sí que es un director que cuida técnicamente mucho sus películas. Es un director que realmente llega hasta contratar a 4 o 5 montadores para lo que son sus secuencias de acción. Pero El despertar de las bestias y en Bumblebee, que habían sido las dos películas que ya, digamos que se despegan del estilo de Michael Bay, digamos que ese montaje tan acelerado, esas batallas tan impresionantes que las seguimos teniendo, porque en El despertar de las bestias tenemos
unas batallas realmente impresionantes, unas secuencias de acción realmente muy dinámicas, muy ágiles, con un montaje rapidísimo, pero que realmente no tiene nada que ver con ese aceleradísimo montaje de cambiar los planos cada 2x3 que tenía Michael Bay, sino que estamos ante una planificación en lo que se refiere a secuencias de acción más clásica, menos moderna, menos contemporánea. Tengo que decir que es una película, El despertar de las bestias, que tiene un gran ritmo. Es una película de 2 horas de duración que la verdad es que se te pasan en un suspiro. Tiene muy buena economía de medios. No voy a decir un guión sobresaliente, no. Es una película muy sencilla. Es una película, se puede decir que muy lineal, pero que dentro de la franquicia de Transformers es como un soplo de aire fresco porque no tiene absolutamente nada que ver en lo que se refiere al tratamiento de los personajes. El tratamiento de los personajes que tenían las películas de Michael Bay era bastante cómico, incluso chusco, y en algunos momentos incluso, podríamos decir, o me atrevería a decir que un poco pasallesco, es decir, excesivamente, no voy a decir edulcorado, pero lleno de estereotipos, lleno de clichés y con esos chistecitos que muchas veces a los estadounidenses les gusta, pero que a mí realmente me causan hasta vergüenza ajena en algunos momentos. En El despertar de las bestias no tenemos absolutamente nada de esto. Tenemos algunos robots, algunos de los Autobots, que sí que tienen, sobre todo el personaje de Mirage, que digamos que en esta película sustituye un poco a Bumblebee, quitándole protagonismo y siendo como el amigo del protagonista en este film, pero que tampoco actúa evidentemente con esos chistes fáciles continuamente que le iban restando seriedad y digamos incluso credibilidad al argumento como ocurría en las películas de Michael Bay. Se puede decir sin temor a equivocarse que Transformers, El despertar de las bestias, tiene una planificación muy clásica, es decir, tiene una presentación de personajes, un nudo y un desenlace, y además todo claramente muy bien diferenciado. Si en las películas de Michael Bay de Transformers todo estaba bastante embarullado, porque había muchas secuencias de acción constantes, intercaladas con secuencias de diálogos, pero que los inicios de unas no te enterabas que eran los inicios de las otras, era un montaje bastante caótico en ese sentido, muy ambicioso, pero también hay que decir que caótico. Aquí el director de esta película realmente apuesta por una definición de lo que son las 3 partes muy bien diferenciadas de las películas. Al igual que os comenté, y es una comparativa un tanto, digamos, irrisoria en este aspecto, al igual que os comenté, por ejemplo, en El destino de Sisi, que era la película de la franquicia de las películas de Sisi que mejor estructurada estaba, en esta película, en El despertar de las bestias, se puede decir sin temor a equivocarse que es la película mejor estructurada de toda la franquicia de Transformers. Tenemos una presentación de unos protagonistas que no tienen nada que ver con los que hicieron Shia LaBeouf, Megan Fox, Anthony Hopkins en la última película de la franquicia, o Mark Wahlberg si mal no recuerdo, en La era de la extinción y en El último caballero. Es decir, son personajes completamente distintos, más identificables para el espectador que en las películas de Michael Bay. Son más identificables porque son personajes más como a pie de calle, son más sencillos de tratar, más sencillos de identificarse, y por lo tanto, digamos que al verlos en la pantalla, nosotros nos sentimos como ellos directamente. La película, dentro del argumento, no voy a revelar spoilers importantes, única y exclusivamente a lo mejor alguna secuencia que comentaré, que es como muy parecida a las que vimos en los trailers aquí en YouTube, porque el tráiler lo tenéis aquí en esta plataforma. Se puede decir que en ese sentido los personajes, digamos, son más sencillos y que seguramente el espectador los puede adaptar mejor a sí mismo. Es decir, que los personajes, digamos, que son muy accesibles para toda clase de público. El director de esta película, que yo no la había conocido, no le he conocido, he oído hablar de él un poquito, se llama Steven Caple Jr., y es el director de la última película de Creed, creo que es la de Creed 2, esta película sobre la franquicia de Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone, pero que es un director que yo, prácticamente después de Creed 2, creo que no he visto ninguna otra película de este señor. Por lo tanto, no puedo daros realmente un juicio de valores de cuáles son los puntos débiles o los puntos fuertes de este director, porque prácticamente esta es la segunda película que veo de él. Pero lo que a mí me ha quedado claro en este film es que es un director que sabe definir muy bien dentro del cine de acción una presentación de personajes clara, un desarrollo de los mismos también lineal,
pero identificable, fácilmente identificable, y luego también capaz de montar y de planificar unas secuencias de acción muy ágiles, muy dinámicas, para nada, digamos, embarulladas como nos lo hacía notar Michael Bay en las últimas películas, sino que son unas secuencias de acción donde vemos a los robots dentro del plano, cómo se están pegando, cómo están luchando, y no esas luchas un tanto caóticas como habíamos tenido en otras películas de la franquicia. Es decir, es un director, Steven Caple Jr., que lo que hace es dejar la cámara prácticamente quieta en numerosos planos para que nosotros podamos ver, o con movimientos de cámara relativamente, digamos, ágiles, pero sí que podemos ver a los robots pelear, luchar, transformarse, incluso en planos medios, en primeros planos, que hace, por ejemplo, del rostro de Optimus Prime, y es el director que mejor ha sabido captar las emociones de los robots. Sobre todo, evidentemente, hablando tanto de los Autobots, como de los Terrorcons, como de los Maximals, que digamos son las tres facciones de los Transformers que tendremos en esta película. Dentro de un punto de vista argumental, Transformers, el despertar de las bestias, os digo que me ha parecido una película muy sencilla. Evidentemente os voy a decir una cosa, estamos ante una película de la franquicia Transformers. Es decir, quien quiera ver personajes muy desarrollados, escenas trágicas, una evolución o un arco dramático de los personajes realmente complejo, esta no es su película. Es decir, Transformers, el despertar de las bestias, por extensión y por pertenecer a la franquicia de Transformers, son películas de acción, de aventuras y de ciencia ficción. Son películas palomiteras. Es decir, tú te sientes en la butaca, te comes tus palomitas, estás viendo la película, te lo pasas bien, o relativamente bien, según cómo te guste o no te guste la película, durante 2 horas y te vas a tu casa. Es decir, tampoco voy a decir que la olvidas realmente. Yo la he visto esta tarde, este vídeo me lo estoy grabando de madrugada, y la verdad es que todavía recuerdo muy bien secuencias que las tengo como grabadas y no se me van de la retina. Es decir, no se te van de lo que es el pensamiento, las sigues recordando, porque hay que reconocer que tiene planos que están muy bien elaborados, persecuciones, y evidentemente el fuerte que tiene son las secuencias de acción. Yo os digo que argumentalmente está muy bien planificada en lo que son 3 bloques claramente diferenciados. Tenemos la historia de un exmarine que le gustan mucho pues todo lo que es la electrónica. Está buscando un trabajo, es el personaje interpretado por el actor Anthony Ramos. Este actor, si me permitís el inciso, yo lo he visto aquí en Disney Plus, en la plataforma que tengo. Es un actor que yo le vi en el musical Hamilton, que es el musical que dirigió y protagonizó Lin-Manuel Miranda, el que hace de coprotagonista en El regreso de Mary Poppins junto a Emily Blunt. Y este chico la verdad es que hace un papel destacado en ese musical, es decir, es actor, pero también es cantante. Y la verdad es que después de verle en el musical Hamilton, ahora verle en esta otra película, ha cambiado completamente de registro, lo que me da a entender que a lo mejor es un chico que puede tener cierta proyección como actor. Evidentemente el futuro lo dirá, porque por lo que he podido informarme, Anthony Ramos, este actor, ha empezado como cantante, haciendo pequeños papeles también, no solo en las tablas de Broadway, sino en películas para televisión, pero para el cine ha hecho muy poquito. Pero si ya puede tener algún punto en lo que se refiere a actor, también cantante, tanto actor como de cine para televisión, puede tener cierta proyección. Ese es el personaje masculino. Y ya os digo, interpreta a un exmarine que le gusta muchísimo todo lo que es la electrónica, pero lo que ocurre es que es el encargado de cuidar de su familia. No tiene padre, por lo que vemos, y bueno, tiene un hermanito que está un poquito enfermo. Pero es un personaje muy familiar, tremendamente familiar. Y nos identificamos muy fácilmente con él porque es que además es como el cabeza de familia. Al no tener padre, digamos que lleva como las riendas de lo que es su hermano pequeño, de lo que es el cuidado de su madre. Él quiere conseguir un trabajo de la manera pues lo más rápida posible. Incluso hay una secuencia en la película que bueno, le lleva a su hermanito a lo que es un hospital porque está enfermo. Y bueno, pues no puede pagar el hospital porque bueno, en Estados Unidos ya sabéis que en Estados Unidos pues la sanidad no es como aquí en España, que existe la seguridad social y por una pequeña cantidad de impuestos tenemos derecho realmente pues a toda una amplia variedad de sanidad pública. Allí no ocurre lo mismo, lo que me hace entrever que en esta película
tiene unas pequeñas como pinceladas en lo que es el primer bloque del film, en la presentación de los personajes, de cierta crítica a esa sanidad privada, digamos, que lo fagocita todo en Estados Unidos y que supone, pues, realmente pues un gigantesco negocio. Aquí en España se puede decir que lo vemos de una manera muy distinta. Pero vamos, es una pincelada como muy leve, porque evidentemente no es el leitmotiv de la película. Pero uno de los pilares que tiene, argumentalmente hablando, esta película, digamos, es el cariño a la familia. Y además este personaje, Anthony Ramos, el personaje que tiene dentro de la película, que es el protagonista dentro del grupo de los humanos, se puede decir que tiene ciertos paralelismos con Optimus Prime, con el líder de los Autobots. Porque el personaje de Anthony Ramos, digamos que quiere a su familia, a su hermanito, a su madre, cuida de ellos. Pero es que Optimus Prime en esta película también le vemos como cierto sentimiento paterno-filial que tiene con Bumblebee, con Mirage, con todos los personajes que conforman los Autobots. Es decir, se comporta como un padre. Es decir, el guión, digamos que está estructurado y está escrito también de tal manera para que haya cierto paralelismo entre el líder de los humanos, o mejor dicho, el que más destaca de los humanos, y el líder de los Autobots. Es decir, es un apunte que a mí me ha sorprendido dentro de la película porque no lo habíamos visto en otras películas de la franquicia, ni muchísimo menos. Ya os digo que Michael Bay y Travis Knight, el director de Bumblebee, se habían fijado muchísimo más en todo lo que eran las escenas de acción, lo que era la aparición de los robots, lo que eran sus transformaciones, sus persecuciones, sus luchas, sus combates. Estaban más enfocado a lo que era el espectáculo cinematográfico. Pero la película empieza en este primer bloque con un tono serio y adulto, con este ex marine, con este, mejor dicho, este ex militar, mejor dicho, no voy a decir ex marine, es militar que busca trabajo para proteger a su familia. Y cuando da con uno de los Transformers, con uno de los Autobots, entonces el tono de la película cambia de ser adulto y con ciertos ribetes de dramatismo muy leves, a ser ya la película de aventuras y de acción que todos estábamos esperando ver en la gran pantalla. Y es cuando aparecen los Maximals, cuando aparecen los Autobots, etcétera, etcétera, cuando aparecen los Terrorcons y el villano de la película que le tengo aquí a mi lado. El villano de la película es este gigantesco muñeco, pero este gigantesco personaje, que es el destructor de planetas llamado Unicron. Este es el villano de esta película. Yo este muñeco pues forma parte de mi colección hace ya mucho tiempo y me ha parecido pues curioso sacarle porque digamos que es el malo de la película. Los Terrorcons, que realmente digamos que sustituyen a los Decepticons en esta película, se puede decir que son como los válidos, son como los aliados de Unicron, que es el destructor de planetas, que dentro del argumento de la película va de planeta en planeta destruyendo. Y aquí es donde entran, digamos, no vamos a decir en funcionamiento, pero es cuando entran, por lo de robots me refiero, es donde entran con cierto protagonismo también los Maximals. Y es que este villano que tengo aquí, Unicron, destruyó el planeta de los Maximals que tuvieron que viajar a la Tierra porque Unicron destruyó su planeta. Y es aquí cuando evidentemente se encontrarán con los protagonistas de la película y con los Autobots liderados, comandados por Optimus Prime, en una serie de elementos del argumento que evidentemente no os voy a revelar en esta review, ya os he dicho claramente sin spoilers. No voy a revelar ningún elemento importante dentro del film. Dentro del argumento ya os digo que se establece ese paralelismo entre el protagonista y Optimus Prime. Aquí nos encontramos con Optimus Prime, que es el protagonista absoluto de todo lo que es la franquicia de Transformers a nivel de los robots, con un Optimus Prime, ya os digo, con un sentimiento paternal. Pero es un Optimus Prime también que, digamos que desconfía de los humanos. Es decir, ha llegado a la Tierra, pero sinceramente no se cree que los humanos los puedan, digamos, aceptar. Incluso hay un guiño a la película de Bumblebee de Travis Knight del año 2018. Hemos estado 5 años sin películas de Transformers. A mí se me ha hecho un mundo. Yo quería más películas de Transformers para pasármelo bien. Y digamos que hay un guiño a la película de Bumblebee porque Optimus Prime le dice a Bumblebee en un momento dado, dice: sé que tú tuviste una amistad con una chica durante un tiempo, apelando al personaje de Charlie en la película de Bumblebee y esa amistad que tuvieron entre Charlie y Bumblebee en esta película de 2018 de Travis Knight. Y claro, lo que todo ello nos hace suponer que El despertar de las bestias es efectivamente una secuela realmente de Bumblebee. Aunque tampoco he notado en esta película que haya conexión alguna con las películas de Michael Bay.
aunque sí que Unicron utiliza una serie de robots para lo que es la invasión de la Tierra, que se parecen mucho al Scorponok, al robot que era un escorpión, que apareció en la película de Transformers de Michael Bay del año 2007. Se puede decir que es como parecido a un guiño a las películas de Michael Bay, pero tampoco nos establece una especial conexión con todas estas. Es decir, El despertar de las bestias está conectada con la película de Bumblebee, respecto del comentario que hace Optimus Prime, pero no está conectado con ningún personaje ni con ninguna acción con las películas de Michael Bay. Lo que a mí me hace suponer que yo creo que tanto la película de Bumblebee de Travis Knight del 2018 como esta, El despertar de las bestias, yo creo que son como el reinicio o el reboot de una nueva franquicia, de unas nuevas películas de Transformers que poco o nada tienen que ver con las películas de Michael Bay. Yo os tengo que decir, si me permitís el inciso, que no soy un detractor de las películas de Transformers de Michael Bay, que he oído decir que sí, habían destruido la infancia de muchos niños y todo eso. Yo creo que le dieron un nuevo aire, un nuevo impulso a la franquicia de Transformers, y que realmente si hoy en día los Transformers siguen estando de moda, fue gracias a las películas de Michael Bay. Esta película también está producida tanto por Steven Spielberg como por Michael Bay, como por Lorenzo Di Bonaventura, que habían sido los productores de Bumblebee. Nuevamente han buscado a un director, porque Michael Bay ya se había cansado de dirigir películas de Transformers y El último caballero iba a ser la última. Y la verdad es que yo creo que dentro de lo que es el conjunto del film pueden estar realmente orgullosos de lo que es. Han sabido darle al argumento un punto de humanidad que no tenían las películas anteriores, ciertos paralelismos entre personajes interesantes de ver, una presentación de personajes efectiva, con la que nos podemos realmente nos podemos identificar muy fácilmente. Y también pues le ha dado, digamos, un trasfondo, digamos, sentimental, sobre todo en la figura del hermano de Anthony Ramos, que es absolutamente delicioso, todo hay que decir. La protagonista femenina se llama Dominique Kickman o Fishback, Dominique Fishback creo que se llama, y es una actriz que yo no conozco, igual que había visto a Anthony Ramos en Hamilton. Esta es la primera vez que yo veo a esta actriz, no os puedo contar mucho de ella porque, tengo que ser sincero, no conozco absolutamente nada de ella. Pero realmente yo creo que se desenvuelve bien dentro de lo que es la película. E interpreta una especie como de suerte de arqueóloga, que tiene que descifrar de dónde viene una especie como de estatua del dios, vamos a así decirlo, del dios Horus, parecido al dios Horus de la mitología egipcia, mejor dicho, de todo lo que sí, la mitología de los dioses egipcios, pero que realmente es la representación de uno de los Maximals, de Eir-Razor, que es un robot que es, digamos, como un halcón, un águila, es mejor como una especie como de águila, de halcón, es que claro, al ser un robot no está muy bien definido, pero realmente a mí es uno de los personajes que dentro de los Maximals, dentro de los robots, me ha llamado más la atención, porque además tiene una actitud como muy cercana. Siendo además Optimus Prime el líder de los Autobots y el resto de los Terror con los Maximals, digamos que el personaje de Eir-Razor me ha sorprendido también porque es un personaje también muy cercano, que se define prácticamente a sí mismo debido a la presentación que tiene. La verdad es que todos lo que son los robots, tanto los Maximals también, y los Autobots, tienen un grado de personalidad que no tenían en algunos casos los robots de las películas de Michael Bay. Se puede decir que esta película, El despertar de las bestias, al igual que la de Bumblebee, se puede decir que le han dado los directores una dimensión especial que Michael Bay no supo dar o que no quiso dar realmente a los personajes de los Transformers. Pero realmente me ha sorprendido ver elementos argumentales que no estaban presentes en las anteriores películas de la franquicia. Yo creo que a ver si efectivamente los productores, Spielberg, Michael Bay o incluso Lorenzo Di Bonaventura son capaces de articular unos guiones que sean un tanto más interesantes. Pero ya os digo que estamos ante una película que se llama Transformers y que por lo tanto no podemos buscarle, por así decirlo, los tres pies al gato. Es una película claramente palomitera. Dentro de los personajes de los Maximals, que está Optimus Primal, que es un gigantesco gorila mecánico. Los Maximals son una facción de los Transformers que dentro de lo que era la franquicia de los juguetes, digamos que eran robots
que se transformaban, digamos, en... Se puede decir que se transformaban en animales. En un gorila, teníamos a Megatron que se transformaba en un tiranosaurio Rex, teníamos otro que se llama Black Arachnia que se transformaba en una araña, teníamos a Rhinox que aparece en esta película, que es un rinoceronte, Cheetor, que es un tigre mecánico absolutamente asombroso, alucinante. Es decir, que tenemos personajes que no son los típicos vehículos, los aviones, los coches, son completamente distintos. Pero además es que en esta serie, en esta película, se ha respetado mucho el sentido de la serie original de Beast Wars. Dentro de la serie de animación de Transformers, Beast Wars destacó por ser una serie de animación, una de las primeras series de animación en formato, digamos, digital, es decir, recreadas íntegramente por ordenador. Y además es que los Maximals primeramente estaban representados por sus figuras, de lo que eran los animales, y luego se camuflaban, por así decirlo, transformándose en robots. En la serie original, aquí se ha, digamos que, respetado ese concepto. Los Maximals se nos presentan en sus formas, digamos, de animales. Razor en su forma de ave, Optimus Primal en su forma de gorila, Rhinox en su forma de rinoceronte, Cheetor en su forma de tigre, y solo excepcionalmente, en circunstancias excepcionales, se transforman en robots, justamente al contrario que los Autobots. Su forma normal es el robot, y solo excepcionalmente se transforman en vehículos. Aquí es al revés. El modo alterno de los Maximals es el robot, y su modo predominante son los animales mecanizados o con apariencia mecánica. Tengo que reconocer que los personajes de los Maximals me han encantado, sobre todo Cheetor, que se mueve prácticamente como un felino, un tigre, un leopardo, que moviéndose en lo que se refiere a correr por toda la película de una manera fantástica. Rhinos transformándose, mejor dicho, comportándose como un rinoceronte, con el cuerno que tiene delante de lo que es la cabeza, y luego Optimus Primal, que se comporta como un simio, y además que avanza con movimientos completamente simiescos, incluso agarrando ramas de los árboles de la selva. La película está filmada tanto en Nueva York como en Montreal como en Perú, o sea, en 3 lugares distintos, pero destacan claramente las secuencias que están filmadas en Perú, porque en un pueblecito se desarrolla como una fiesta, que debe ser como una especie como de tradición, seguramente los que viváis en Perú lo conocéis, evidentemente, y me ha llamado la atención pues también los Transformers, los Autobots en forma de vehículos, yendo por todo lo que son las calles del pueblecito. Yo he visto algunos vídeos aquí en YouTube, en esta plataforma, del rodaje, y la verdad es que fue bastante accidentado, porque en ese pueblecito las calles eran muy estrechas, y para meter los vehículos de los Autobots y de los Terrorcons, además persiguiéndose los unos a los otros, tuvieron que cortar muchísimas calles. En todo el making of se nos mostró además cómo los vehículos que representaban a los Transformers, digamos, tuvieron algunos pequeños incidentes, algunos pequeños accidentes debido a la estrechez de las calles. Hombre, evidentemente estamos dentro de un pueblo, no de una ciudad, pero la verdad es que ese contraste entre la gran tecnología de los Transformers y lo que es la sencillez de lo que es el mundo rural, vamos a llamarlo de esta manera, de allí de Perú, contrastan de una manera muy, muy llamativa. Luego todas las secuencias, por ejemplo, de Optimus Primal, este gorila, líder de los Maximals, trepando o corriendo a través de lo que es Machu Picchu. La verdad es que en ese sentido la película tiene una fotografía absolutamente deslumbrante. La verdad es que todo lo que son los decorados, todo lo que son las estancias, las secuencias, es una película muy de exteriores. Es una película, Transformers, el despertar de las bestias, que no se desarrolla mucho en interiores. Se desarrolla la mayoría en exteriores y además, en realidad, como todas las películas de Transformers, para darle también más agilidad a lo que es el argumento. Y es una película que además tiene un montaje muy delimitado, ya os digo, tiene 3 bloques muy diferenciados y un montaje muy bien delimitado, porque estamos ante una película de 2 horas, ya os digo, no de 2 horas y media, o 2 horas y media largas, rozando las 3 horas como fueron las de Michael Bay, sino que tenemos un argumento ajustado muy bien a las 2 horas y que tiene, digamos, un desarrollo de personajes el justo y necesario. Pero no quiero revelaros más partes del argumento, me gustaría que fuerais al cine, porque la verdad es que es una película que yo recomiendo, pero ya os digo, para comer palomitas, pasar un buen rato y luego irse a casa y decir, bueno, he visto un espectáculo muy llamativo,
pero que evidentemente no estamos ante una obra maestra del género. Es una película, digamos, para ver, para disfrutar, para reír en algún momento dado, para quedarte con los ojos ojiplático entre las secuencias de acción, porque también la película tiene unos efectos visuales realmente apabullantes. Es decir, Transformers, El despertar de las bestias, es una película que sigue a pies juntillas todo lo que es la parte técnica de las películas anteriormente de la franquicia. Todo lo que son las animaciones de los robots, sus transformaciones, todo lo que son las expresiones. Aquí fijaos que desde un punto de vista técnico he visto como el director Steven Caple Jr. utiliza mucho primeros planos de lo que son los robots, cosa que no habíamos visto casi en las películas anteriores de la franquicia. Se dedica a hacer bastantes primeros planos de Optimus Prime. Evidentemente el líder de los Autobots y prácticamente se puede decir que de todos ellos se puede decir que es el protagonista. Pero también se ha rescatado, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaba mucho de las películas de Michael Bay, ese final cuando dice soy Optimus Prime y os digo tal. Evidentemente no os voy a desarrollar todo lo que dice y todo eso, pero también se ha rescatado, por ejemplo, dentro de lo que es la banda sonora, algunos elementos de la banda sonora original de Steven Jablowski que tuvo para las películas de Michael Bay. Yo ahora mismo no me acuerdo, cuando he visto los títulos de crédito, si la banda sonora es de Steven Jablowski. No lo sé ahora mismo. Pero sí que tiene algunos acordes de todo lo que fue la banda sonora de las primeras películas de Michael Bay, sobre todo la de 2007. En ese sentido, digamos que Steven Caple hace un guiño a Michael Bay, porque ya os digo que también es productor de la misma. Pero la banda sonora se puede decir que es un elemento que pasa bastante inadvertido dentro de lo que es el desarrollo de la película. Luego la película también tiene una serie de giros argumentales bastante interesantes que están bien, pero evidentemente donde se luce tanto el director como lo que es la película es en la parte técnica. La parte técnica en lo que refiere a los efectos especiales. Los efectos especiales, los efectos visuales, digamos que son la evolución lógica de todos los que habíamos visto anteriormente en la pantalla grande. Aunque tengo que deciros que para mí las películas anteriores, sobre todo las dirigidas por Michael Bay, para mí me resultaban ser como más grandiosas, más espectaculares. Digamos que Transformers, El despertar de las bestias también es muy espectacular, pero digamos que a mí por lo menos el argumento y la puesta en escena, el desarrollo incluso de los personajes tanto humanos como de los Transformers, me recuerdan mucho a las películas, un poquito a las películas como de serie B de ciencia ficción de los años 50. Esa gran, pero pequeña también invasión en el mundo que tendrá Unicron, que pretende destruir la Tierra, pero que digamos que es, como yo os digo muchas veces en muchos de mis vídeos, como una presencia de fondo, que hay algunas secuencias donde sale, pero que luego solo al final sale una pequeña parte de él, no toda al completo, recordándonos, por ejemplo, la película de 1986 de los dibujos animados de Transformers. Es decir, esta película El despertar de las bestias, digamos que hace varios guiños a las películas que se han filmado de Transformers, digamos, hasta la fecha. Pero yo os digo, es una película que en todos los charcos en los que se mete lo hace bien. No es apabullantemente de una calidad asombrosa, pero lo hace de una manera muy correcta, para que el público se identifique con los personajes, viva un buen espectáculo visual, con buenos efectos visuales, nuevamente con los Transformers, con sus transformaciones, valga la redundancia, con personajes tan carismáticos como Bumblebee, como Optimus Prime y algunos nuevos, como Mirage, Wheeljack, Arcee, que ya había aparecido en las películas de Michael Bay, incluso también en aquel prólogo en la película de Travis Knight en Bumblebee. Y que bueno, también su comportamiento, incluso el personaje de Wheeljack tiene un acento especial, un acento que está a caballo entre no sabría diferenciarlo un poco, no sé si argentino, uruguayo, aproximadamente, no lo sé, perdonadme los latinos, pero claro, con el vocoder que le han puesto el vocoder que le han puesto al actor que dobla al personaje de la voz de Wheeljack, evidentemente, pues claro, pues te confundes un poco con esa voz metálica que tiene. Pero la verdad es que tiene también detalles simpáticos la película que hacen que esboces una pequeña sonrisa. La verdad es que Transformers, El despertar de las bestias, pues ha sido una agradable sorpresa en el sentido de que yo me esperaba a lo mejor una película un tanto descafeinada y me he encontrado con una película muy entretenida,
Una película que se pasan las 2 horas volando, una película ágil y dinámica, unos personajes, sí que tengo que decirlo, creíbles, como yo os he dicho, muy creíbles, tanto el de Anthony Ramos como el de Dominique Fishback, esa chica tipo, ¿cómo os voy a decir yo? Como una suerte de paleontóloga o una suerte de historiadora que resuelve enigmas también en la película, hay una serie de enigmas que hay que resolver. Y el chico que es un ex militar también muy echado para adelante y con un sentido muy grande de lo que es la familia en sí, al igual como Optimus Prime cuida y tiene a la familia que son sus Autobots. Transformers, el despertar de la fuerza, ha sido, digamos, mi regreso al cine después de 3 años y pico sin ir, y se puede decir que me lo he pasado bien. Un último apunte, no hay agenda prácticamente en esta película. O sea, digamos que la inclusión política o los rasgos políticos en esta película son mínimos, prácticamente imperceptibles. No estamos ante una película de Marvel, gracias a Dios. Gracias a Dios, yo creo que Steven Spielberg, Michael Bay y Lorenzo Di Bonaventura no han querido imitar el estilo Marvel. Le doy gracias a Dios por todo esto. Y evidentemente le han dado ese sentido de película familiar muy al estilo de Spielberg, consecuencias de acción muy rimbombantes con los robots muy al estilo de Michael Bay también a veces, pero también una efectividad dentro de lo que es la producción y una efectividad dentro de lo que es la historia, con unos personajes creíbles y con interesantes paralelismos. La verdad es que Transformers, el despertar de las bestias, es una película muy agradable, muy entretenida, muy palomitera, que en estos tiempos yo creo que es demasiado, bastante o incluso demasiado para los tiempos que corren, ya os digo. Una película que es, como diría Antonio Jiménez Rico, uno de los grandes contertulios de Garci, es, o tiene mejor dicho, una función: entretener. Entretener, y se puede decir que eso lo consigue. Si yo le tuviera que dar una nota a Transformers, el despertar de las bestias, pues le daría entre un 6 y un 7. Es decir, es una película que no tiene una calidad exacerbada, pero lo que hace, lo que tiene, lo que cumple, lo hace bastante bien. Y yo os digo, eso, para los tiempos que corren en Hollywood, digamos que es hoy, a día de hoy, un auténtico lujo. Transformers, el despertar de las bestias. Si tenéis ganas de ir al cine, dadle una oportunidad. Como veréis, a mí me encantan los Transformers. Aquí Unicron es uno de mis cientos de hijos de la colección. Y evidentemente yo, pues, si quería volver al cine, pues qué mejor con una película de unos personajes a los que amo, a los que quiero muchísimo y que han pasado y que me han servido además para recuperarme en ciertos momentos difíciles de mi vida. Tanto en la infancia, cuando evidentemente ahí no tenía ninguna preocupación, como cuando ya me he ido haciendo mayor y ya la vida ya te ha entrado en preocupaciones. Ellos me han ayudado. Su presencia, sus películas, las figuras me han ayudado mucho y evidentemente no podía fallar yo al ir a ver una película de Transformers. En este caso, Transformers, el despertar de las bestias. Una alegría que me he llevado, he vuelto al cine, chicos, después de 3 años y medio, y a partir de ahora los títulos que sean más importantes, como por ejemplo Indiana Jones 5 u Oppenheimer de Christopher Nolan, que la he visto el tráiler en el cine antes de ver la de Transformers, las comentaría aquí en el canal. Sobre todo tengo muchas ganas, evidentemente, la de Indiana Jones, pero también la de Oppenheimer de Christopher Nolan. Después de ver el tráiler, es una película que hay que ver, sobre todo porque Christopher Nolan es uno de los grandes directores de hoy en día. Y con esto ya no me extiendo más. Transformers, el despertar de las bestias. Una película de aventuras, de acción, de ciencia ficción, con unos personajes creíbles, notable en algunos momentos, sencilla, pero una película claramente palomitera, pero que eso sí no es pretenciosa, con unos personajes con los que puedes identificarte y con los que puedes pasar un buen rato. Espero que os haya gustado la review, que tengáis una buena velada y hasta mañana.